Bienvenidos a nuestra iglesia, Enciende una luz. Ya estamos en vivo, que Dios bendiga a los que nos ven a través de las redes sociales. En este día concluiré en la segunda parte del sermón, las huellas de un legado. Leeremos esta vez en 2 Timoteo capítulo 1, versículo del 12 al 14. Leemos la bendita palabra como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el verso 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Verso 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias, Padre bendito, por este día. Dios eterno, en esta hora te pido que me permitas poder predicar esta palabra, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor amado. Te pido, Dios, que hables a nuestros corazones, a todas las generaciones que estamos presentes. Habla a nuestras vidas, Señor bendito. Quita toda interrupción, Padre amado. Toma el control, Padre Santo, de este tiempo. Padre, te ruego por todos aquellos que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, que tú también ministres sus vidas, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Recuerdo hace muchos años, cuando tenía mis 15, 16 años, que un día mientras andaba con mi hermano, que era mi cómplice de maldades, encontramos una pepinera en un valle, en medio de un bosque. Y cuando fuimos a ver, estaban echando flores y era una gran pepinera. Y le dije yo, vamos a tener que regresar cuando ya estén los pepinos ya para poder venir a comer. Y esperamos un buen tiempo. Y un día llegamos, pero cuando íbamos casi bajando por una colina, vimos que ahí estaba el dueño, que se había sentado, que estaba observando, que no hubiera ningún venado, ¿verdad?, que pudiera dañar su cultivo. Yo lo conocía a él, de donde él vivía hasta la pepinera se tenían que hacer aproximadamente 1 hora de camino, o sea, 1 o 2 horas. Ya estaba ya algo anciano, ya tenía como sus, bueno, no quiero decir la edad, porque si no hay alguien aquí que tiene esa edad se va a sentir anciano. Pero ya estaba ya avanzado de edad y esperamos como un par de tiempo, y cuando fuimos ya los pepinitos ya estaban así. Y un día llegamos, yo puse a mi hermano en un lugar para que vigilara y yo me bajé, llegué al lugar y comencé a cortar un montón de pepinos pequeños. Llevábamos en una bolsita, una cebadera, los que no saben, una bolsita, llevaba, ¿verdad?, un poquito de chile, llevaba un poquito de sal, limón, y ahí comíamos, nos pegábamos las grandes comidas de pepino. Y yo me imagino la tristeza de este anciano cuando llegaba y veía que su cultivo estaba todo destruido por partes. Y la segunda vez fuimos y ya estaban más grandecitos. Y yo creo que él se dio cuenta, porque cuando volvimos ya no había nada, o sea, ya los había cortado. Esta vez que fui a El Salvador, quise ver si lo localizaba para pagarle los pepinos, pero no lo pude localizar. Quizá ya había muerto. Pero me quedé con eso en el corazón, le pedí perdón a Dios. Y esto me hacía reflexionar, porque muchas veces nosotros como padres estamos intentando dejar un legado a nuestros hijos, legados basados en la palabra, un legado, principios espirituales, morales en ellos. Pero a la misma vez el enemigo está rodeándolos y vigilándolos para quitarle lo que nosotros le ponemos. Porque nuestros hijos son parte de nuestros frutos. Y cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén antes de la caída, Dios, dentro de su vida venían 2 voces, la voz de Dios que les decía, comen de todo menos de esto, pero a la misma vez estaba otra voz de Satanás diciéndole, puedes comer de esto. Nunca, como hasta ahora, tanto nosotros, todas las generaciones, pero más que todos nuestros hijos, nunca habían estado tan expuestos a tanta corrupción. Nosotros por una parte estamos trayéndolos a la iglesia, a veces en contra de su voluntad, instruyéndoles los caminos del Señor. Pero cuando nuestros hijos se van a la escuela, ahí el enemigo intenta a través de diferentes maneras
doctrinarlos de una forma equivocada, intenta destruirle todo lo que nosotros estamos construyendo en ellos. Nosotros en casa les incluimos el respeto a los adultos, el respeto a los padres. Allá ellos, los amiguitos, verán, nuestros hijos cristianos llegan allá y ven de que los hijos le faltan el respeto a sus papás y piensan que es algo cool. Oh, eso está de moda, faltarle el respeto a papá, mamá. Y nuestros hijos están siendo expuestos a que esos principios desaparezcan. Hoy en día, ¿verdad? Nosotros les instruimos a nuestros hijos que respeten a sus mayores, que respeten las autoridades, tanto seculares como las autoridades en la iglesia. Pero hoy en día está de moda faltarle el respeto a la autoridad, tanto en la iglesia como también afuera. Usted ve las protestas a los policías, cómo les avientan cosas, cómo les tiran agua, cómo les avientan, los quieren maltratar. En los tiempos de antes no se veía eso. Y la gente piensa que es algo bonito, que es algo que está de moda. Hay una batalla sin tregua que nosotros como padres tenemos cada día con nuestros hijos. Y óigame bien, padres, nosotros no podemos bajar la guardia. Porque si nosotros les inculcamos cosas, el doble están siendo ellos ministrados, porque nosotros les hablamos a ellos. A veces por el materialismo, por el estilo de vida de este país, no tenemos suficiente tiempo para poder aconsejar a nuestros hijos. Y ellos a veces pasan más tiempo en la escuela, pasan más tiempo viendo televisión, pasan más tiempo viendo videos que nosotros ni sabemos qué son. Y ahí les están quitando los principios que nosotros le estamos inculcando. Si nosotros bajamos la guardia, quizás todo el sacrificio que hemos hecho por años de traerlos a la iglesia puede hacer de que todo ese trabajo el enemigo logre sabotearlo, logre destruirlo. El sermón pasado hablábamos acerca de dejar un legado en ellos y hablábamos en primer lugar que esa mentoría o esa instrucción comenzada en casa continúe en la iglesia y se nutre ante todas las influencias que están, a las cuales estamos expuestas. En casa le enseñamos lo básico. En la iglesia los instruimos más con la palabra, un poquito más profundo. Es raro que un padre de familia o una familia en casa se siente con la Biblia a enseñarles teología a sus hijos. Esa fase se ve en la iglesia, por eso es la necesidad de pertenecer a una iglesia local para que nuestros hijos puedan ser ministrados. Pero la parte también que influencia mucho es de qué ellos se están alimentando, qué están viendo ellos a través de la televisión, qué tipo de amigos ellos tienen. En el contexto que leímos ahorita dice que Pablo, como un buen mentor, está preso en Roma a causa del evangelio, y Pablo sigue mentoreando a su hijo Timoteo. La vez pasada hablamos de que Timoteo fue instruido en casa por su abuela Loida y por su madre Eunice. Pero aquí Pablo le escribe dos cartas, primera y segunda de Timoteo, y aquí vemos la parte de la mentoría dentro del ministerio en el cual estaba haciendo Pablo. Vea lo que dice el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Vea la convicción que Pablo le quiere transmitir a Timoteo, a quien llamaba a su hijo en la fe. Dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Vea cómo Pablo tiene una confianza firme en Cristo, y Pablo no se enfoca en las tribulaciones o en los padecimientos, sino que Pablo le dice a Timoteo, yo aunque estoy padeciendo cosas, pero yo sé a quién he creído. Pablo no se preocupa por las situaciones que están llegando. Pablo dice, yo conozco a mi Cristo, yo sé a quién he creído. Eso lo puede decir alguien que realmente ha tenido o tiene una relación cercana con Jesús. Porque muchas veces nosotros, cuando no tenemos una relación cercana con Cristo, podemos decir, oh, mis papás dicen que si yo hago que si yo oro, Dios me va a escuchar. Oh, mis papás dicen, oh, el predicador dijo, el pastor dijo. Pero cuando ya nosotros desarrollamos una relación con Jesús a través de la oración, a través de la palabra, nosotros decimos, yo tengo un testimonio. O sea, hey, no te enfoques en los problemas que estás pasando. Yo sé a quién le he creído. Yo le sirvo a un Dios de poder, a un Dios que todo lo que Él ha dicho lo va a hacer. Pero a veces nuestro problema es que en medio de las situaciones adversas
Nos olvidamos de eso. Y le ponemos tanta atención al problema que nos descuidamos que Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el final de nuestra vida. Nosotros no estamos solos en este camino tan difícil. Y luego dice, y estoy seguro, oiga bien, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí la palabra griega para depósito es parateque. Y dice que esto en el mundo antiguo era un término legal y bancario y se usaba cuando alguien confiaba un objeto valioso a otra persona para que lo guardara. Cuando alguien llegaba a un banco le decía, aquí traigo mi depósito. Hoy en día cuando vamos al banco decimos, llevamos la maleta de plata, vengo a hacer un depósito. Que Dios nos oiga, ¿verdad? Que llevo con maleta. Vengo a hacer un depósito. Y de ahí viene esa palabra, que significa algo valioso, que quiero que alguien me lo guarde. Y qué mejor que un banco que lo puede asegurar que me lo va a guardar. Porque usted puede decirle, perdón, a un hermano, aquí tengo este $1,000,000, ¿será que usted me lo puede guardar, por favor? No va a estar tan seguro. Pero si usted llega a un banco y le dice, aquí tengo este $1,000,000, ¿me lo puede guardar? Ese depósito va a estar seguro, porque de eso viven los bancos. Y si se lo roban, el banco tiene que responder. Entonces Pablo utiliza esta palabra parateque, que significa esto, pero eso se refiere a que ese tesoro es su vida, su alma y su ministerio. Y él dice, y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. O sea, que Dios es fiel para guardar todo lo que le he confiado. ¿Cuáles son nuestros máximos tesoros? Aparte de nuestra vida, nuestro ministerio, son nuestra familia, nuestros hijos, todos nuestros bienes materiales. Todo eso Dios nos los ha dado y le decimos, Señor, yo en tus manos pongo todo lo que soy y todo lo que tengo. ¿Y quién mejor que Él para guardarlo? Y luego le dice en el versículo 13, retén la forma de las palabras de mí, retén la forma de las palabras que oíste, que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Lo motiva a permanecer en la verdad. Cuando habla de las sanas palabras se refiere a la verdad escrita en la Biblia. Y luego el versículo 14 le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí le dice guarda, se lo encomienda a él como diciendo, mira, Timoteo, yo te estoy instruyendo a ti. Tú tienes tu depósito, tu ministerio, tú tienes todo lo que Dios te ha dado. Tú se lo has confiado a Dios. Dios, tú cuida todo lo que es mío. Pero eso no te va a quitar tu responsabilidad de cuidarlo. Por eso en el 14 le dice, guarda el buen depósito. Cuando dice guarda, se lo está encomendando a él. Muchas veces nosotros decimos, Señor, aquí está mi familia, aquí está todo mi ministerio, lo que tengo, y te lo dejo a ti, tú lo vas a guardar. Y nosotros no lo guardamos. Y creemos que Dios va a hacer el trabajo por nosotros. Nosotros se lo encomendamos a Él, pero también hay una responsabilidad nuestra de poder guardar lo que Dios nos ha dado. Dice que Pablo le da estas 3 instrucciones. Pablo estaba seguro de en quién había creído, le aconseja que retenga la doctrina y que guarde el depósito del Evangelio con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe al versículo 14, perdón, al versículo que leímos la vez pasada, versículo 5, 2 Timoteo capítulo 1, en el verso 5. Porque todo esto de lo que estamos hablando es posible solo si nosotros vivimos una fe que no es fingida. Retrocediendo un poco, el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué traigo de nuevo a memoria este texto? Porque todo esto que yo he dicho, de enseñarle a nuestros hijos, de que tenemos que confiar todo a Dios, eso significa desarrollar una relación con Dios, pero que también tenemos una responsabilidad nosotros de guardarlo. Eso se comienza enseñando en casa, con nuestras palabras, pero más con nuestros hechos. Cuando usted agarre a su familia, a sus hijos, y vamos a orar por esto, sus hijos van a ir aprendiendo aunque estén pequeños,
Yo me gozo cuando veo a mi hija Tiziana chiquita, ve que la nona está orando ahí de rodillas y ella se arrodilla también. O en la casa cuando estamos orando le decimos, Titi, ora por nosotros, y ella cierra los ojos y comienza a hablar, mover los labios. Parecieran cosas chistosas, pero ya estamos dejando una huella, un legado en ella. Y cuando nuestros hijos estén grandes, se van a recordar de eso. En el área ministerial, para desarrollar nuestros hijos en una fe no fingida, es necesario traerlos a la iglesia. Ahora, la mentoría en el discipulado, dice, es una instrucción que comienza, que se sigue en la iglesia, y nuestros hijos aprenden de tres cosas. En primer lugar, aprenden de lo que oyen. Para mentorear se aprende de lo que se escucha. Por eso es necesario traerlos a la iglesia, para que ellos escuchen la palabra de Dios. Los grandes estamos escuchando la palabra de Dios. Allá a los niños los tienen también, y de una forma más dinámica y diferente, pero se les está instruyendo, ellos están escuchando la palabra de Dios. Para eso tenemos los martes, los estudios bíblicos también, para poder aprender, para escuchar. Se aprende con lo que vemos, con la influencia de todo aquello que vemos. ¿Cuántas generaciones habremos en esta casa ahorita? Usted se puede fijar así, a simple vista, habemos bastantes generaciones. Y cada generación le puede inculcar principios y valores a la generación que sigue. Por ejemplo, hemos escuchado hablar de la generación silenciosa, de la generación X, de los baby boomers, millennials, Gen Z o generación Z o la generación alfa. Dice que esto en sociología se le llama los cohortes, con H, cohortes generacionales. Y se han utilizado estos términos para poder diferenciar a las diferentes generaciones y el impacto que han dejado a cada generación. En primer lugar está la generación más antigua, que es la generación silenciosa. Estos nacieron aproximadamente en 1928 a 1945. Ahora tienen entre 80 a 90 años. ¿Hay alguien aquí de 80 o 90 años? No tenemos esa generación. Pero luego están los baby boomers, que nacieron entre 1946 a 1964, que son entre 61 a 79 años. Y de los baby boomers, si usted está en esa categoría, dice que los principios fuertes que ellos pueden heredar a las próximas generaciones es el respeto por la autoridad. La gente de esta edad tiene, quizás no todos, pero la mayoría tiene un respeto por la autoridad, tanto por la autoridad secular como por la autoridad de la iglesia. Tienen un compromiso con la iglesia. Cuando usted va a la iglesia del Bishop Copeland, la mayoría son baby boomers. La mayoría están entre esa edad y son los que nunca faltan a un servicio. Usted va a ver jovencitos que no llegan, pero el Bishop me dice, mira, estos nunca faltan, porque ellos tienen ese compromiso, porque ellos entendieron de que Dios formó un modelo bíblico y ellos respetan toda autoridad, y más la autoridad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Si hay alguien aquí de esa edad, puede con su ejemplo ayudarle a las generaciones que siguen, decirle, mira, yo con enfermedad, con esfuerzo, pero trato de congregarme, influenciarlos para que ellos puedan hacer lo mismo. Ellos fueron conocidos por la disciplina y la responsabilidad. Dice que valoraban trabajar duro, cumplir con las responsabilidades familiares y espirituales. Valores familiares fuertes. La familia era visto como el centro de formación moral y espiritual. Ellos tenían una lealtad y una perseverancia. En todo tiempo estaban sirviéndole a Dios. Luego la generación que sigue, la generación X, que están nacieron entre 1965 a 1980, que hoy tienen entre 45 a 60 años. Y aquí yo creo que ya hay más de esa generación. Y dice que esta generación creció en un tiempo de cambios. Y sus principios fuertes que pueden heredar, que pueden dejar como un legado a la próxima generación, es la independencia y el pensamiento crítico. En las generaciones de antes, el pastor le decía a los baby boomers, tienes que hacer esto porque así dice la Biblia. Ok, y lo hacía. Pero ya la generación X tiene una mente crítica. Ok, usted me está diciendo que haga eso,
pero explíquemelo. Ya demanda respuestas coherentes. Ok, pero usted me está diciendo que haga esto. Y por eso es que esto ha causado que, digamos, partes del evangelio, hay muchas iglesias que comenzaron siendo súper legalistas y comenzaron a cambiar su doctrina porque entraron en un periodo donde había más preparación teológica, más estudio. Porque antes era, no, las mujeres se tienen que sentar de este lado y los hombres aquí. No, que la mujer no puede servir en la iglesia, los hombres sí. Pero ahora la mujer dice, ok, explícamelo en la Biblia. Y cuando sacan los pasajes conocidos, como ya estamos en un cambio entre la tecnología, hay más acceso a estudiar. Y ya no hay argumentos para los pastores para sostener esto, aunque hay iglesias que lo siguen haciendo. Pero ya tienen una mente crítica. Ya en esta generación en adelante hay una responsabilidad más grande. Porque en los tiempos de antes, ¿cuánto tiempo les tardaba a un predicador para hacer un buen sermón o un buen estudio? Tenía que ir a una biblioteca. Si quería buscar el significado de una palabra, tenía que viajar a una biblioteca a buscarlo. Pero en nuestras generaciones, de los baby boomers en adelante, usted entra al internet y busca en griego, en arameo, en hebreo, busca. Hay tantos recursos que están disponibles. De esas generaciones hacia adelante, tenemos el gran peso de ser más preparados en la palabra. Ellos tenían una autenticidad espiritual. Buscan que la fe sea real y no solamente tradicional. Tienes que hacer esto, ¿pero por qué? Y comienzan a investigar, pero eso es una tradición, pero eso ahora ya no es así. En los tiempos de antes, por ejemplo, usted ve ahí en esta banca están los libros azules que son himnarios. Esta iglesia todavía es tradicional. Verá, ellos no cantan alabanzas modernas como ahora, sino que todos son himnarios. Hay iglesias que sí son también. Hay iglesias en los tiempos de antes que usted tenía que andar cargando la Biblia. Que le decían, si tú eres un cristiano de verdad, aunque vayas al baño, tienes que llevar tu Biblia en la mano porque eso te identifica. Pero en cambio ahora a veces tenemos nuestra Biblia, pero también tenemos la Biblia en nuestro celular. Si yo estuviera predicando este sermón en los tiempos de la generación silenciosa o la generación X y me ven con una tableta, yo soy un tipo del hijo del diablo. Porque ellos veían la tecnología como un enemigo. Pero la tecnología puede ser destructiva si le damos un mal uso. Pero puede ser beneficiada. Usted sabe, en la casa yo tengo una caja llena de todos los sermones que yo he predicado. Fue aquí en la iglesia que yo comencé a utilizar una tableta porque yo me rehusaba a utilizar la tecnología. No, yo tenía que sentir ese dolor en la mano escribiendo y escribiendo. Lo malo era que cuando ya estaba 2 horas de ir a predicar, se me venían otras ideas y cómo borraba. ¿Y qué tenía que hacer yo? Tenía que sentarme otra vez, arrancar esa página y como lo escribía enfrente y por atrás, tenía que volver a hacer doble trabajo. Ahora con la tableta yo hago mis bosquejos y cuando lo quiero cambiar simplemente con mi celular le dicto, borro y quito y ya, lo acomodo. Somos más prácticos y podemos ser aún más efectivos. En los tiempos de antes se utilizaba la frase, hermano, leamos la Biblia. Si usted no trajo la Biblia, júntese con un cristiano. Y aunque era cristiano, pero como se le olvidó la Biblia, ahí le querían decir que como no trajo su Biblia, no era cristiano. Y muchas cosas fueron digamos, cambiando. Luego viene la generación más común, que somos los millennials, que nacieron entre 1981 al 96, que ahora tienen entre 29 y 44 años. Creo que es de la generación que más sabemos. Las fortalezas comunes, búsqueda de un propósito. Queremos buscar cuál es el propósito de Dios para mi vida. Queremos ver en qué puedo ser útil para el reino de Dios. Tenemos una sensibilidad social. Queremos conectarnos con la comunidad. En los tiempos de antes no era así. En los tiempos de las generaciones antiguas, la iglesia estaba encerrada entre 4 paredes y era pecado salir a la comunidad y darle la mano a un borracho. Porque ellos eran unos pecadores y nos podemos contaminar si le damos la mano. Estas generaciones pasadas crecieron encerrados entre 4 paredes. Pero las generaciones de ahora hemos aprendido que el pecado no se pasa porque le demos la mano a alguien, sino que se pasa cuando nosotros lo practicamos. Y ya hoy tenemos una comunidad, ¿verdad?, más abierta. Como cuando nosotros nos fuimos a meter al edificio con nuestro hermano Elmer. Bueno, él ha estado con ellos mucho más tiempo. Convivimos con ellos, bromeamos con ellos.
pero cada quien tiene su identidad en Cristo. Ahora hay una mayor sensibilidad social, hay una espiritualidad más relacional. Luego está la generación Z, que son los que tienen entre 13 a 28 años, que ellos tienen una valentía para expresar sus convicciones. Gente de esta edad, entre 13 a 28, nos hacen preguntas que en los tiempos de antes eran tabús. Yo cuando le quise preguntar un día a mi mamá cosas relacionadas con las relaciones sexuales, me dijo algo, no lo voy a decir porque de seguro me va a estar viendo. Pero fue difícil para ella, porque mi papá estaba acá, entonces ella nos tocó crecerlos casi sola. Pero en los tiempos de antes, y ustedes son testigos, ¿cuándo en una iglesia se iba a predicar acerca del sexo? No, eso era tremendo. Pero los pastores o los predicadores evitaban esos temas porque eran diabólicos, porque eran inmorales. Pero los miembros estaban enredados en cualquier cosa, porque el mal siempre ha existido. En cambio ahora, ¿verdad? Uno se expresa mejor porque tenemos generaciones que han despertado. Tenemos a mis hijos que me dicen: papá, ¿cómo se forma un bebé en el vientre? ¿Cómo nace un niño? Y ya no le podemos decir que por la cigüeña, que uno viene de la cigüeña, o que uno ora y que Dios se lo pone ahí. Y si uno les quiere mentir, ellos ya lo saben, pero simplemente lo quieren escuchar de nosotros. Es por eso que ahora, decía un pastor, de que los que somos predicadores y pastores de esta generación, somos los que tenemos el tiempo más difícil para ser pastor. Porque ahora hay tantos temas de los cuales se tienen que hablar. Hay tantos temas relacionados a tantas cosas que uno tiene que estar constantemente estudiando y viendo qué hacer para poder llenar las expectativas y poder, ¿verdad?, traer respuestas. La generación alfa son los de 1 año a 12, que estos son los niños de hoy que están creciendo, tienen una creatividad tecnológica. Yo a veces quiero encontrar un partido de fútbol en la casa y busco y nada, y llega Mateo y me dice: dame acá. Listo, ¿lo querés en español o en inglés? O a veces estoy en la tableta, estoy queriendo buscar algo. Bueno, la pastora es una pro en eso, ella está actualizada, pero a mí me cuesta más. Yo veo a la pastora que está escribiendo, ella ni ve, y yo tengo que estar ahí puyando como que pollo, y cuesta más. Pero la generación de nuestros hijos, ¿usted sabe por qué muchas generaciones antiguas perdieron sus trabajos? Porque ahora todo es por computadora, y llega a un trabajo, ¿sabe utilizar el programa de computación? No, despedido. Por eso es que la mayoría de jovencitos están tomando grandes trabajos ahora. ¿Por qué? Porque entramos en una transición tecnológica. Nuestros niños, por eso tenemos que aprovechar eso. Mire, que nuestros hijos sepan tanto de tecnología, tenemos que aprovecharlo para que así busquen estudios bíblicos, para que así también ellos puedan ayudar en la iglesia, para que ellos puedan alcanzar a otros. Ahora que uno puede conectarse con tanta gente en el mundo por las diferentes redes sociales, así nuestros hijos tenemos como padres que motivarlos para que utilicen la tecnología a su favor, para bendecir la obra y no para perderse. ¿Qué cosas enseñamos entonces con todas estas generaciones de las que estamos aquí? Dice que podemos enseñarle a la próxima generación a cómo adorar a Dios. Las primeras generaciones, las más de arriba hacia abajo, nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos cómo adorar a Dios. Por ejemplo, si usted es una persona de las generaciones más de atrás, más antiguas, y usted cuando adora a Dios en el tiempo de la alabanza, usted está así como que es un palito sembrado, no se mueve, y usted está así amargado, con una cara de limón, como decía un hermano, está así de mala. Usted no se da cuenta, pero usted le está modelando a las demás generaciones cómo se adora a Dios. Pero si usted, como una persona de mayor edad, da el ejemplo que a pesar de su edad, usted al menos, aunque esté sentado, pero está levantando la mano y está adorando, sus hijos, las generaciones más pequeñas, lo están viendo. Y uno como padre, si uno no está empuje a los hijos, no lo van a hacer. Nosotros a los míos, párate, aplaude. Y ellos se enojan que uno les esté diciendo qué hacer. Pero necesitamos enseñarles que estamos adorando a un Dios vivo. En el tiempo de alabanza,
no es un tiempo de un servicio fúnebre. ¿Usted sabe cuál es el ambiente en un servicio fúnebre? Silencio, meditación y tristeza. Pero ahora, el tiempo de alabanza tiene que ser un tiempo de regocijo, y nuestros hijos lo tienen que ver. Quizás a veces estamos con dolor, no lo podemos, pero no siempre vamos a estar con dolor. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo aplaudir, cómo levantar nuestras manos. ¿Por qué? Porque el Dios al cual nosotros servimos es un Dios de vivos y no de muertos. Y tenemos que enseñarle que Él merece adoración. Damos buenos ejemplos a la hora de poner atención en la palabra acerca de la reverencia. Póngame en la pantalla Mateo 7:12, que esto se le llama la regla de oro. Mateo 7:12. Como generaciones mayores modelamos reverencia en la casa de Dios en todas las fases, desde la apertura hasta la alabanza y la predicación. Mateo 7:12 dice, es la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto en palabras simples es, no hagas a alguien lo que no quieres que te hagan a ti. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a las demás generaciones, los adolescentes, los jóvenes, a tener reverencia en el servicio. Tener reverencia cuando estamos en el tiempo de alabanza. Y eso significa que cuando estamos en el tiempo de alabanza, estamos alabando a Dios. No es tiempo de estar leyendo la Biblia. Porque cuando nosotros somos irreverentes en el tiempo de alabanza, estamos hablando con el hermano, hablando con la pareja, estamos texteando, estamos dormidos, estamos haciendo cosas. Estamos siendo irreverentes y le estamos diciendo a nuestros hijos, it's okay, se puede hacer eso, no hay problema. Y esa es una falta de respeto para los que ministran acá, porque ellos se llevan horas preparando una alabanza, preparando un repertorio, y ellos lo ven todo. Porque a veces muchos ministros de alabanza mejor cierran los ojos, porque al estar viendo se distraen. Yo no sé por qué el que está parado aquí puede ver todos los gestos que hay. Es como que uno tuviera un zoom que lo puede ver todo. Yo a veces he estado predicando y estoy viendo, yo trato de tener una mirada neutral o no está así, pero a veces yo he estado viendo hacia un lugar y he visto tanta distracción que necesito voltear la mirada para otro lado, y a veces, no sé si a los predicadores les ha pasado, que a veces uno se distrae. Pero necesitamos enseñarle a nuestros hijos que tengan reverencia. Cuando estamos en el tiempo de la palabra, atencionar. Vaya a una corte y mientras esté pasando lo que está pasando, y póngase usted a hablar con el que está a la par, a ver qué lo van a sacar de la corte. Porque es un tiempo que tiene que haber orden. Hasta el juez le pega y pide orden en la sala. Más nosotros que estamos en la casa de Dios. Modelamos la manera de relacionarnos con los demás. Nuestros hijos están viendo cómo nos relacionamos con los demás. Si los saludamos, si llegamos si los respetamos a los demás. Hoy en día nuestros hijos están perdiendo algo tan valioso que es relacionarse con los demás. Nuestros hijos ahora, la mayoría no les gusta socializar. ¿Usted se acuerda cuando nosotros estábamos pequeñitos? Que no había teléfonos, no había nada. Salíamos a la calle a jugar con todos los niños. Yo me acuerdo que agarraba mi pelota y me iba chiflado. Ya me chiflaba el otro, vámonos a jugar pelota. Y pasábamos horas jugando pelota, jugando con las chibolas, jugando trompo. Nos gustaba socializarnos. Cuando llegamos a otro pueblo, llegamos rapidito. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Y cómo te llamas? Socializar. Nuestros hijos hoy no les gusta socializar. Nuestros hijos hoy solo quieren comer y se quieren ir para el cuarto. Cierran la puerta, pasan horas metidos en su mundo y no quieren socializar. Un día de estos que fuimos a comer con la pastora, veía una pareja que estaba en un restaurante. Ella viendo para acá, ella con su celular, texteando, viendo su Facebook, y él lo mismo. Y yo los miraba y decía yo, Dios mío, pero y esto se hace dinero aquí a comer, pero... Y estábamos nosotros ahí echándonos el cuento. Eso ahora se ve tan normal. Y es como que uno tiene una picazón, no sé si usted le ha pasado. Yo a veces estoy tan acostumbrado que a veces estoy en el sofá y quiero ir a otro cuarto y dejo el teléfono y voy y siento que algo me falta y me regreso porque no hemos hecho tan dependientes del teléfono. Yo le he puesto que si usted dice, hermano, vamos a hacer un ayuno de 3 días sin celular, muchos hermanos no aguantan. No aguantáramos.
porque nos gusta socializar con la tecnología nada más. Necesitamos volver a esos tiempos de socializar con los hermanos, de tener esa hermandad y enseñarle a nuestros hijos. Nosotros tenemos más problemas con Mateo. Estamos nosotros comiendo, de pronto, ya la silla ya está vacía. ¿Y Mateo? Oh, aquí estoy arriba. ¿Y qué estás haciendo? Estoy limpiando el cuarto, dice todavía. Y llego y nada. Venga, siéntese de nuevo. Necesitamos como padres enseñarles ese valor tan precioso de socializar con los demás. De vez en cuando quítele su tableta una semana. Prohíbales que estén encerrados. Nunca hay que dejar que nuestros hijos estén en su cuarto y que estén con la puerta cerrada. En los tiempos de antes, para que alguien pudiera ver pornografía, ¿sabe por qué no había tanta perversión en la pornografía? Porque para que alguien accediera a un video que era un cassette, tenía que salir de su casa e ir a una tienda y ahí lo veía todo el mundo. Pero ahora está al alcance de un clic nada más. Y tenemos como padres que tener cuidado, porque si no, todo lo que hemos estado invirtiendo en nuestros hijos, todos esos principios pueden ser destruidos por el enemigo. Por eso es que en Hechos 2, 46 al 47 había esa hermandad, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Vea en la pasión por congregarse, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Estoy leyendo Hechos 2, 46 al 47. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora muchos han dejado de congregarse, de buscar a Dios, de pertenecer a una iglesia por la influencia de una cultura moderna. Ahora, si uno no quiere ir a una iglesia, simplemente pone en YouTube y escucha al pastor fulano de tal y ya. Ya escuché el sermón, ya se siente que ya se llenó. Cuando el modelo bíblico de Dios era iglesia, eclesia, que significa asamblea, significa salir de un punto A y buscar un punto B y ahí congregarse para tener hermandad. Por eso el escritor a los hebreos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Algunos no lo hacen por falta de compromiso. ¿Por qué? Porque congregarse en una iglesia local significa disciplina, dar tiempo y dar una prioridad espiritual. Ahora acompáñenme a leer Hechos capítulo 16 para ir concluyendo del 1 al 2. Perdón que tengo una tos que todavía no me quiere dejar. Hechos 16 del 1 al 2. Siguiendo basado en este punto de que la mentoría continúa en la casa de Dios, en la iglesia. Sabemos de que la abuela Loida y la mamá Eunice de Timoteo lo habían crecido en la fe. Pero aquí Lucas nos revela un detalle en el versículo 1, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Verso 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Aquí Lucas nos revela en Hechos de que la familia de Timoteo, la mamá era creyente nada más. El papá del papá nos revela que era creyente. Y vea que la Biblia tiene muchos detalles importantes. Cuando hay alguien, cuando dice que era griego, era un gentil. De la mamá dice que era judía, pero luego dice creyente, para decir que aunque era de la raza étnica, que era judía, pero que practicaba el cristianismo, era creyente en Jesús. Pero cuando dice, pero de padre griego, quiere decir que él era un gentil, pero no era un convertido. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros leemos Hechos, póngame la pantalla por favor, Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 2, cuando hay una persona que es gentil, que sí era convertido, la Biblia lo dice. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2, habla del caso de Cornelio, que él era un gentil italiano. Y él sabemos que él se convirtió después cuando llegó Pedro, pero él
aunque no era un creyente, la Biblia describe cómo era su vida espiritual. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y aquí describe que aunque no era creyente, pero describe características de él. Dice, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aunque hay gente hoy en día que no es cristiana, evangélica, que no sigue a Cristo, pero hay mucha gente allá afuera que son temerosos de Dios, que oran a veces más que un cristiano, que solo les hace falta entregarle su vida a Cristo para ya estar en el evangelio. Pero en cambio, del papá de Timoteo, no dice que era creyente, simplemente dice que era griego. ¿Por qué le traigo esto a la mesa? Porque pueden haber 3 casos en una iglesia. Hijos que tienen sus 2 papás que son cristianos, que aún así, que aunque los 2 son creyentes, cuesta instruir a nuestros hijos en la fe. Hay otros casos que es como Timoteo. La mamá era creyente, pero el papá no. Hay muchos aquí quizás que solo uno de los padres es creyente y el otro no. Pero eso, la Biblia no les da una excusa para que no los instruyan bien en los caminos de Dios. Porque muchos dicen, oh, pero es que Dios sabe que yo no puedo esforzarme tanto porque es que mi pareja no es creyente. Entonces yo intento hacer lo que puedo, pero Dios sabe porque me cuesta, y por eso yo es que no le enseño a orar, no leo la Biblia para no incomodar a mi pareja. Usted sabe esto y esto y esto. Eso no es una excusa. Y lo vemos en el caso de Timoteo. En cambio, alguien que solo él o ella es creyente, tiene mayor trabajo que hacer. Porque le está tocando una pelea, le está tocando pelear doblemente. Y no puede bajar la guardia, porque el enemigo está acechando a nuestros hijos. Así que la exhortación y la motivación es, si alguno de ustedes, solo uno, persevera, tiene que esforzarse el doble. No le vaya a poner a sus hijos al enemigo en una bandeja de plata, y no hay excusas tampoco. Y a los que los 2 somos creyentes, esforcémonos para seguir también instruyendo a nuestros hijos. Al final quiero concluir con 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 3. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí están la tarea que tenemos como padres para nuestras generaciones. La primera fase del evangelio es que escuchen el evangelio. Por eso el primer verbo dice, además os declaro el evangelio que os he predicado. En esta fase es la más sencilla, por decirlo así. Tanto alguien que no es creyente como alguien de nuestros hijos viene y escucha el evangelio. La gente no tiene mucho problema con escuchar el evangelio aunque no sea cristiano. Pero viene la etapa más profunda, el cual también recibisteis. Cuando uno predica y la gente recibe el evangelio, es cuando la gente le entrega su vida a Cristo y dice, yo recibo esto por fe y me entrego a Él. Ese es un reto grande que tenemos con nuestros hijos. Ahorita nuestros hijos escuchan el evangelio, escuchan todo lo que le digamos. Pero nuestro reto como padres es que nuestros hijos reciban el evangelio también. Y ahora viene lo más profundo, en el cual también perseveráis. Tienen que perseverar, tienen que retener, y ahí entramos todos. Todos escuchamos el evangelio y venimos a Cristo, los que somos cristianos, ¿verdad? Todos abrazamos el evangelio, pero ahora tenemos que retenerlo. Retenerlo significa perseverar hasta el final. Y luego dice, en el 2, perseverar, el segundo, luego dice en el 2, por el cual asimismo sí retenéis. Entonces, predicar es recibir,
perseverar y retener la palabra que os he predicado. Si no, si lo hacemos somos salvos, si no creíste en vano. O sea que si usted y yo fuimos cristianos por años y escuchamos el Evangelio, lo recibimos y perseveramos, pero al final de nuestra vida no lo retenemos, sino que el enemigo nos engaña y nos quita y nos aparta del Evangelio, Pablo dice, en vano creímos. Por eso es que el Evangelio, mis amados hermanos, no es simplemente venir a Cristo, es también perseverar y es permanecer en Cristo hasta nuestro fin. Y como padres, cada día tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder ser esos canales para que nuestros hijos permanezcan en la fe. ¿O qué padre desea que su hijo termine perdido en las drogas, o en una pandilla, o en una cárcel? ¿Qué padre desea que sus hijos al final terminen condenados por toda la eternidad? Nadie. Pero para eso hay responsabilidades que tenemos que hacer, y eso es de dejarles un legado. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te pido, Dios eterno, que te glorifiques de una forma especial, Padre Santo. Gracias por haber permitido estar conectados, Padre Santo, en las redes sociales. Gracias por habernos permitido haber llegado, Padre Santo, a este lugar a adorarte. Padre, pedimos por nuestra hermana Lidia que nos está escuchando, Señor. Te pido, Padre Santo, por ella, por Yared, que tú tomes el control de sus vidas, Señor, y que tú pongas tu mano de poder, Padre Santo. Que tú hagas esa obra completa, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Dios, que te glorifiques de una forma poderosa, Padre, para que ellos puedan volver pronto a estar aquí como familia, adorándote, Padre Santo, y exaltando tu bendito nombre. Bendícelos en gran manera, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Si hay alguien también en las redes sociales que nos esté escuchando, que se ha apartado de los caminos del Evangelio, también puede venir a Cristo, como quiera que esté su condición, puede doblar sus rodillas y pedirle a Cristo perdón y pedirle que pueda volver a los caminos del Señor. Puede escribirnos, llamarnos, aquí ahí en la página está toda la información. Así que nos despedimos de las redes sociales y nos veremos hasta la próxima.